Buenas tardes a todos y bueno, pues no por la hora que es y por el momento en el que estamos, voy a dejar de agradecer a la organización que me hayan invitado a participar en este congreso y especialmente la intensidad que han dedicado mis amigos Ricardo Solorio y Mauricio a que estuviera presente aquí en este congreso de HDM. Y más sabiendo, digamos, lo crítico que he sido muchas veces con HDM y las discusiones que hemos tenido tan divertidas en varias ocasiones. Ya ha contado Mauricio que yo fundé una empresa que se llama Rauros, y en esa empresa a lo que me dediqué durante mucho tiempo es a desarrollar un sistema de gestión para la conservación de carreteras que pudiera ser, digamos, una alternativa, una competencia, como uno quiera llamar, a otras herramientas digamos, de ayuda a la gestión de conservación. Y en ese contexto, pues yo quería venir a contarles solamente mi experiencia, desde el ámbito que puedo decirles que yo conozco a HDM no tan en profundidad como los ponentes que han estado anteriormente en este estrado, pero bueno, lo he tenido que utilizar, lo he intentado utilizar en algunas ocasiones y quiero contar un poco mi experiencia y esa experiencia la quiero comparar, digamos, con otras herramientas de gestión, en concreto pues con la que yo conozco más. Entonces, me he permitido hacer este índice para apoyarme un poco en lo que voy a contar, aparte de la introducción. Pues me he atrevido a hacer una especie de análisis DAFO de lo que actualmente, bueno, entiendo que HDM, la foto en la que está HDM en este momento, según mi criterio, y a partir de ahí lo siguiente que voy a mostrarles es un poco la comparativa de flujo de trabajo de HDM frente a otra herramienta de gestión, ¿vale? Y los resultados, ¿vale? Al final pues llego a unas conclusiones que seguramente algunos de ustedes no estarán de acuerdo, pero eso está bien, porque así podemos discrepar en este foro. Bien, comentarles un poco una foto, digamos, en lo que nos podemos encontrar en el mercado. Este es un ejemplo, no es la oferta que todos pueden encontrar a la hora de buscar herramientas para ayudarles a la gestión de conservación en carreteras. Una de ellas está ahí, HDM, esa herramienta Ícaro que se desarrolló en su día en la empresa de la que yo fui fundador y de la que ya no soy nada. Y bueno, pues hay otras herramientas como se han nombrado en este congreso, la herramienta de Teams, que es desarrollada ahí en Dayton, buenas, la de IOTA, Horizons y algunas otras desarrolladas incluso de ayuda como el TRL y algunas más, ¿no? Incluso hay montones de herramientas de gestión. En algunas ocasiones, si vamos a Estados Unidos, que ahí Gerardo tiene una gran experiencia, probablemente encontrará tantos sistemas de gestión como DOTs. Pero bueno, me gustaría también hacerles un acercamiento al contexto de lo que estamos llamando un sistema de gestión de activos y dónde está HDM dentro de ese sistema de gestión de activos. Al final, ahí tenemos un montón de herramientas y procesos que están destinados al mantenimiento de cualquiera de los activos que conforman una red de carretera. Dentro de esos activos, uno de ellos son los pavimentos. Entonces, un sistema de gestión de pavimentos, como verán, pues están constituido también por otra serie de elementos, entre los cuales uno de ellos es la herramienta de análisis de inversiones, o digamos, esa herramienta que modeliza matemáticamente con determinadas herramientas una propuesta de lo que se tiene que hacer o un plan de mantenimiento en la gestión de conservación de carreteras. Aquí, digamos, detallo un poquito más otra vía de lo que puede ser ese sistema de gestión, en la que vemos que forma parte, digamos, de la entrada lo que es la toma de datos, todo lo que es ese proceso de datos. Me gustaría también hacer algún matiz ahora que voy a hablar de ello. Ya creamos una gran base de datos bien ordenada y a partir de ahí lo que pudiéramos entender como un sistema de gestión de activos, pues son eso, todos los activos que puedan tener en este caso, una red vial. Pueden ser los puentes, pueden ser la señalización, pueden ser los pavimentos, como uno más. Esa es un poco la idea. Y aquí me gustaría hacer referencia no a lo que yo digo, sino a lo que dice
la norma STM o lo que dice la OCDE respecto a lo que es un sistema de gestión de pavimentos que está constituido por una base de datos gestionada. Esa base de datos también puede estar o debería estar georreferenciada y tiene que haber un inventario, y al final pues ven que hay una herramienta de gestión donde están todos los modelos y quizá donde esté el corazón y la parte más inteligente de esos sistemas de gestión. Por eso ahí he marcado donde enclavo yo el contexto de HDM en todo esto. Y a partir de ahí, dada la situación actual de HDM y la experiencia que yo he podido tener en estos años en los que me he dedicado a la gestión de pavimentos, si parafraseo a lo que dijo ayer Hernández Solmiñac, pues llevo 1 por 25 dedicado a esto y bueno, pues esta es un poco la situación que yo he encontrado, digamos, en la foto de HDM en cuanto a, digamos, debilidades, fortalezas, oportunidades, en fin, este análisis DAFO. Todos estamos de acuerdo, yo creo que se ha manifestado un poco dentro de este contexto y los que han utilizado HDM en que es una herramienta desde el punto de vista informático un tanto desactualizada. O sea, no es amigable, no es user-friendly, que dicen ahora. Entonces hay otras herramientas que son las que están marcando en el mercado que en ese sentido llegan pues una gran ventaja, por diferentes factores, pero esa es una realidad y entendemos que puede ser una debilidad de HDM. ¿Qué más cosas? Pues yo por lo menos a la hora de trabajar he encontrado que tenía que introducir un elevado número de datos que en muchos casos no tenía para hacer determinados análisis en los cuales ha habido que aportar esos datos por defecto, por tanto la realidad pierde un poco cierta representatividad. No es el caso de lo que hemos estado viendo estos días, la gran experiencia que tiene Chile o Brasil, pero me atrevería a decir que no es el caso general de los usuarios que emplean esta herramienta. ¿Vale? Entonces, bueno, el tema de la calibración es compleja y es costosa, ya lo han visto, hay que dedicar un buen número de horas y, en definitiva, de dinero a esa calibración. Si no se hace, pues iremos a calibraciones de valor 1, con lo cual también estamos perdiendo mucha representatividad. Ha estado esta mañana Miguel destacando la experiencia que tiene Chile y la importancia que tiene esa calibración. O sea, ha dicho calibración sí o sí, lo ha dicho claramente, pero en muchos casos no hay datos para calibrar. Y bueno, pues qué decir que otra vez derivado de la situación anterior como una debilidad es que los resultados que arroja HDM desde el punto de vista de que es una herramienta para toma de decisiones y que en algún momento hay que convencer a ese tomador de decisiones, pues es poco vistosa. Bueno, cuanto menos vamos a decir que es poco vistosa. Y bueno, lo del tema del coste de los usuarios es un tema específico en la que voy a dedicar un poquito de tiempo en esta charla que me han invitado a dar. Y bueno, pues como ven, pues requiere una investigación exhaustiva y también pues una serie de calibraciones que acabo de poner una frase abajo que es dura. O sea, yo digo que su complejidad no es justificable, no se justifica a la vista de los resultados. Y voy a poner un ejemplo y luego después seguro que me lo van a criticar y espero que así sea. En cuanto a las amenazas, pues las amenazas hoy en día de HDM es que hay otras herramientas con un gran desarrollo informático, con un equipo activo, con equipos de marketing y con ingeniería dedicada full time a desarrollar esas herramientas. Todos sabemos un poco cuál es el contexto de HDM y en el contexto de HDM pues hay personas que no están dedicadas full time a ese desarrollo, tienen otras actividades y el desarrollo de esa herramienta es una actividad más. Por tanto, ahí está, digamos, una situación de amenaza, ¿no? Esas empresas hay empresas o consultores que utilizan HDM y no pueden modificar la realidad de HDM. Esas empresas que sí tienen su software propio pueden modificar su realidad y pueden adaptarla a lo que en ese momento se necesita de una manera bastante más ágil, ¿vale? Y bueno, otra vez volvemos a sistemas de multiplataforma, sistemas con lo que se está trabajando ahora mismo, digamos, a nivel de cualquier, digamos, herramienta informática, que es, yo creo que sea multiplataforma, que esté en la red, que la información sea común, que todo el mundo pueda tirar de ella, y aquí sí que existe poca permeabilidad
entre la información y los estudios que se hacen en un lado y en otro, y cuestión que enriquecería mucho, digamos, el uso de HDM, ¿no? esa permeabilidad. Pero bueno, no todos son debilidades y amenazas. HDM tiene grandes fortalezas. Hay un uso internacional que, según los datos que pueden aportarse desde HDM Global, son más de 100 países donde se está utilizando esta herramienta. Sin duda, yo creo que el mayor poder que tiene HDM es el reconocimiento de la comunidad científica internacional. O sea, decir que un estudio está hecho con HDM prácticamente, si me permite la expresión, tiene patente de corso. Bueno, en cierto modo es como tener un sello de calidad. Tiene el respaldo y el apoyo de instituciones de gran prestigio, ¿no? Como están ahí marcadas, la Universidad de Birmingham, también el Instituto de Cemento, etcétera. Y bueno, en algún momento, una fortaleza es que, bueno, el respaldo financiero del Banco Mundial, que no digo que lo tenga ahora, pero que pudiera tenerlo, o de otra entidad de ese estilo, que entendiera que es muy necesario invertir para que ese desarrollo, que desde el punto de vista técnico y científico está muy desarrollado y que desde el punto de vista de herramienta informática está poco desarrollado, pues ese apoyo financiero daría como resultado la potencialidad de esa herramienta de una manera muy seria, ¿no? O sea, yo creo que eso es algo que es una fortaleza en potencia y que hay que considerarlo. Y bueno, también, ¿por qué no decirlo? En muchos pliegos, en muchos términos de referencia publicados en muchos países, pues a la hora de hacer un análisis de inversiones para la justificación del mantenimiento de una red de carreteras, es un estándar o un requisito utilizar HDM. Por tanto, pues no deja de ser una fortaleza bastante grande, ¿vale? En cuanto a las oportunidades que tiene, pues hay que decir que si estamos teniendo una amplia utilización y hay un montón de conocimientos y necesidades de países, etcétera, pues hay muchos usuarios potenciales y reales, a corto, a largo plazo y actuales. La utilización de estas nuevas tecnologías de software pues lo pueden poner a la altura que merece una herramienta de este estilo, ¿no? Mejorar la interface, mejorar mucho la introducción de datos, etcétera, ¿vale? Y desde luego pues se convierte en un estándar no solamente en países en vías de desarrollo, que parece que es la foto, sino también en países que puedan tener un alto desarrollo en el caso de que se consiga mejorar un poco ese contexto, digamos, desde el punto de vista informático, ¿vale? Bueno, luego la renovación de modelos desde el punto de vista técnico y teórico, esto es una cuestión que desde luego sí creo que constituye una oportunidad y que desde luego si hay un grupo de trabajo que está detrás de esto, pues siempre va a estar mejorándolo, ¿no? Ese es un pequeño resumen de lo que acabo de decir. Y luego, después de lo que he contado, lo que sí quiero decirles es cuál es mi experiencia actual y espero que no solamente la limiten a el uso de una herramienta informática, sino al tiempo que hay que dedicar para poder realizar un análisis de inversiones en una red de carreteras. Entonces, lo poco que he trabajado con HM4 con respecto a la experiencia que hay aquí y lo mucho que he trabajado con la herramienta que se me ocurrió desarrollar con un equipo de trabajo, pues trae como consecuencia esto que les voy a mostrar un poco, con una pequeña imagen. Desde luego, una cuestión fundamental para realizar esa gestión de inversión de activos, la primera es pues esa toma de datos, que ya se ha dicho aquí en la sala en reiteradas ocasiones y en repetidas veces, ¿no? que es fundamental tener un flujo de datos constante y continuo en el que digamos, obtengamos una información que vamos a obtener para meterlas al sistema de gestión. Datos de geometría, de pavimentos, de auscultación, datos de tráfico, etcétera, ¿vale? A continuación también, pues lo que hay que hacer es, digamos, procesar esa información en gabinete. En ese sentido, aquí sí que hay un largo recorrido por hacer, digamos, desde la información de toma de datos de partida a introducir los datos en un sistema como pueda ser HDM. Bueno, pues en ese sentido dedicamos un montón de horas a desarrollar una herramienta de ayuda que captara la información de los equipos de toma de datos de auscultación, una información masiva, y que se introdujera de manera rápida y fiable en un sistema de gestión, como es el caso de Icaro. En el caso de HDM, yo al menos para poder introducir la información, pues tenía dos alternativas, o hacer una herramienta informática previa,
o utilizar hojas de cálculo, que son las que al final me van a dar, digamos, los parámetros de manera estándar, de manera valores medios, etcétera, etcétera, de los tramos que se van a introducir en HDM. ¿Vale? Este paso también es suficientemente poderoso y pesado, que es dividir o seccionar la red que vamos a estudiar en zonas de comportamiento homogéneo. Hay algún ejemplo que esta mañana se ha puesto también con respecto, digamos, a experiencias ahí en Brasil, en las que una parte importante era crear una herramienta que facilitara la tramificación en zonas homogéneas. Bueno, y eso requiere pues un esfuerzo grande, requiere, digamos, algunos criterios y tener una herramienta que al final, pues bueno, ahí está. Y una vez llegado a este punto, o casi llegado a este punto, ya lo siguiente sería introducir todos esos datos de manera ordenada por tramos en cualquier sistema que luego después vayamos a utilizar para modelar esa información. Vale. Estoy refiriéndome solamente, como ven, a la información geométrica, información de tráfico, etcétera, etcétera. No he metido muchos datos, o casi ninguno, por no decir, de la flota vehicular. Pero bueno. A nivel de configuración, pues en el caso de Ícaro es una configuración muy simple, en la que decido establecer unos umbrales de calidad en función de la red que voy a analizar. Si tengo una red dividida en digamos, una red principal, una red provincial y una red, digamos, de tercer orden, local, pues distintos umbrales de calidad le exijo a cada red, y a cada una de ellas, pues lo que voy a hacer es definir cuáles son los posibles fallos que se van a producir en los pavimentos, y en función de los fallos hacer un árbol de toma de decisiones que sea sencillo. Ese árbol de toma de decisiones, pues hay que generarlo con alguna herramienta, y bueno, pues así como ven, son los 3 pasos básicamente que se utilizan en Ícaro frente, digamos, a lo que yo necesito configurar en HDM para ponerme a trabajar. O sea, configuración de actuaciones que ven ustedes un poco en esa pantalla, esa configuración de lo que son las flotas vehiculares, muchos datos. Ahí ha habido un experto esta mañana que ha estado hablando de manera profusa sobre estos temas. Y además de eso, pues un poco la distribución de esos vehículos, de la distribución de las velocidades, el tema climático, en fin, datos relacionados con structural number, etcétera. No hay un largo etcétera de carpeta de configuración. Aproximadamente para configurar Ícaro 24 parámetros, 25, y como mínimo en HM 100, sin tener en cuenta algunos aspectos que tienen que ver con esto, con la red de carreteras, calibración de vehículos, calibración de modelos, en fin, muchos datos, muchos. Y a partir de aquí, pues no sé si soy capaz, ¿qué hice? Bueno, traté de hacer un ejemplo que no voy a llegar a mostrarlo en su conjunto, pero lo que hice fue generar un estudio modelo de cómo se haría, digamos, una salida de resultados con esta herramienta a cómo se haría un estudio de resultados en HDM, ¿no? Entonces, bueno, no voy a dedicar el tiempo que esto, digamos, me dedicó en su momento, pero para que tengan una idea más o menos, la configuración en Ícaro y poner a funcionar y obtener resultados será del orden de 1 minuto, y en HDM tampoco es mucho más, son a lo mejor 5 minutos, ¿no? Pero sí que había que clicar en muchos sitios, había que picar en muchos sitios para poder poner en marcha el modelo y obtener resultados, ¿no? Entonces, bueno, a ver si puedo pasar. ¿Qué más? Pues bueno, en la obtención de resultados estamos un poco en lo mismo, ¿no? Al final me parece que puede ser relativamente insuficiente la información que obtenemos con HDM desde el punto de vista de los reportes o de los informes, que son unos informes, como ven, muy en papel y poco visuales, frente a lo que actualmente pudiéramos entender como herramientas de ayuda para la toma de decisiones, que además de utilizar la parte visual y que parece que es más bonita, pues yo creo que además de ser más bonita, ofrece más posibilidades de toma de decisión. Por ejemplo, yo creo que a nadie se le escapa a la hora de hacer un análisis de inversiones en una autopista que tiene varios carriles, que si uno quiere hacerlo con cierto detalle, hace el análisis por carril. Pero luego después, una vez que tiene hecho el análisis por carril, le gustaría verlo todo en una foto para tomar decisiones, por lo mejor por sección. Eso sería bastante complejo hacerlo con las salidas de resultados de HDM y relativamente sencillo hacerlo con otro tipo de herramientas, ¿vale? O sea, son herramientas de ayuda, mejoras.
Igual en tema de las restricciones presupuestarias. Al final, en los pasos que estamos dando, las restricciones presupuestarias que se pueden obtener Ícaro simplemente de manera visual, puede poner uno la inversión que requiere en años, y en HDM pues es un poquito más compleja, tampoco mucho más, menos visual, pero bueno. En resumen, me he permitido, digamos, hacer un esquema real del tiempo que uno tarda en hacer un estudio en Ícaro frente a HDM, y ven que más o menos para un proyecto de 500 kilómetros que me permitía hacerlo en paralelo, pues esa es un poco la comparativa en tiempo, sin tener en cuenta la calibración de los modelos de HDM4, sin tener en cuenta eso. Por lo cual, más o menos del orden de triple de tiempo dedicado a obtener resultados. Bueno, un poco la calibración. Aquí ven los resultados de un caso de estudio concreto de HDM frente a Ícaro en resultados cifras, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que sin tener en cuenta en Ícaro las consideraciones digamos, de usuario, tampoco las consideraciones de costes desde el punto de vista vehicular, por supuesto nada relacionado con tema medioambiental que Osvaldo está comentando, nada, cero de eso, cero, pues más o menos sin tener en cuenta una cosa ni otra, los valores en inversión, digamos, teniendo en cuenta los modelos evolutivos de uno de otro, pues salen bastante parecidos. Bueno, la inversión en millones de dólares son parecidos, una diferencia de en torno al 5%. Es decir que, bueno, sin tener en cuenta esos aspectos, pues son mucho más o menos rápidos. En cuanto a los modelos evolutivos de calibración de datos, pues ahí también me permití hacer alguna comparativa de evolución de algún dato, en este caso del IRI o de alguno más, frente a lo que pudiera tener HDM, porque la información con la que yo podía contar de manera fiable estaba mucho más relacionada con autopistas, con concesiones, en las cuales he podido trabajar, he podido obtener datos de manera periódica que he considerado bastante fiables y los he utilizado para modelar un poco estos resultados. Estos en cuanto a IRI, bueno, como ven, se aproxima bastante en los 8 o 9 primeros años, con lo cual yo creo que es más que suficiente, yo creo, para no considerar esa diferencia del segundo tramo. Creo que es poco frecuente que en el caso de una autopista estemos sin actuar más de 9 o 10 años. Pero bueno. Lo mismo podía ser con los datos de fricción, un poco distinto con el tema de la fisuración, y lo que sí quisiera hacerles es una reflexión en este momento y pararme al por qué. Porque he dicho antes que el tema de los costes de usuario pues es algo que yo lo considero no como algo no importante, por favor no me malinterpreten, es algo muy importante, pero que desde el punto de vista de la toma de decisiones, digamos, está lejos de, para mí, ser un parámetro que podamos utilizar dentro del ámbito de la gestión de mantenimiento de carreteras. Creo que está en un plano muy superior. Para mí, los costes de usuario vienen de la definición de cuál es la repartición de gasto en los presupuestos generales que pudiera tener una administración pública, que decide en su momento cuál es el trozo de la tarta que dedica a sanidad, cuál es el trozo de la tarta que dedica a educación y, en su caso, o en nuestro caso, cuál es el trozo de la tarta que va a dedicar a carreteras o a infraestructuras. Y dentro de ese trozo de la tarta, fíjense que tenemos en infraestructuras y en carreteras la parte de conservación y la parte de construcción. Y eso está más o menos definido ya de presupuesto, y uno viene ya, digamos, a la hora de trabajar como consultor o como administración pública con un presupuesto bastante fijo o fijado, que puede intentar mejorarlo de alguna manera, pero que mi experiencia, y digo mi experiencia, no digo que sea la realidad, es que realmente tenemos que trabajar un poco al revés. Yo tengo un presupuesto y con ese presupuesto, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? En ese sentido, si estoy teniendo en cuenta los costes del usuario, probablemente pues los modelos que yo obtenga nunca me den un resultado que permita tener un retorno de inversión social. Pero claro, ese retorno de inversión social desde el punto de vista de la conservación de carreteras va en contra o en detrimento de ese costo social de los usuarios pues en la inversión en sanidad. O sea, al final alguien decide, yo creo a nivel de más arriba o a nivel más macro, dónde está el coste del usuario. Es una cuestión que yo creo que me gustaría que la tuvieran en cuenta.
Para no alargarme mucho, como conclusiones es que, desde luego, HDM es una buena herramienta, sin duda, pero debe renovarse para estar a la cabeza de lo que es el software de conservación de pavimentos, su interface, la introducción de datos es muy importante, cómo ofrece los resultados y, bajo mi punto de vista, una cuestión muy importante, cómo integrarse en otras herramientas que puedan ser un sistema de gestión de pavimentos, ¿no? Un poco más amplio. Bueno, otras herramientas y otras, digamos, sistemas ofrecen además un sistema integral, digamos, con servicio de consultoría. No digo que HDM no lo tenga, porque en ciertas ocasiones pues se han lanzado consultas y muy amablemente pues se responden, ¿no? Cuando se puede. Y, desde luego, HDM goza de un gran prestigio y digamos que bueno, que es una herramienta sin duda a tener en cuenta para el futuro. HDM incluye en el análisis de espectros toda la parte socioeconómica, pero, como digo ahí, un aumento desde el punto de vista socioeconómico para satisfacer rentabilidades al usuario puede desequilibrar la balanza en otros aspectos, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, ahí ven lo que indico, que la solución pasa por la elección de una alternativa técnica más ventajosa, técnica, no estoy diciendo técnica y socioeconómica, por eso he quitado la parte social, pero siempre va a incluir de manera intrínseca una mejora en los intereses sociales, es decir, que al final, si uno decide qué cosas hay que hacer, eso que se hace, sin duda, también revierte sobre los usuarios de manera positiva, ¿vale? Y por último, no quisiera terminar sin hacer una alusión a lo que yo considero para lo que vale HDM o cualquier otras herramientas de gestión y para lo que no vale. Yo creo que de manera equivocada en muchas ocasiones, yo me he encontrado en muchas reuniones personas que están dedicadas digamos, a la gestión o el mantenimiento de carreteras, sobre todo cuando son tramos pequeños, autopistas de cuota o algunos aspectos específicos en los que, digamos, los usuarios tienen la idea de que una herramienta de gestión de este tipo le va a dar la solución de detalle a los problemas que tiene en algunos casos. Y eso me gustaría insistir en la idea de que no es así. O sea, estas herramientas yo creo que funcionan bastante bien a nivel de planeación. Es decir, uno tiene una gran red para gestionar y le dice cuáles son las prioridades, digamos, de inversión, pero no le va a decir de manera precisa si aquí tengo que aplicar una mezcla de tal tipo o de tal otro, o es mejor sustituir este pavimento por otro. No estamos a ese nivel, no se está a ese nivel. Para tramos cortos se requiere una ingeniería de detalle. Es decir, hay que hacer un estudio concreto, hay que analizar cuál es el pavimento, hay que utilizar métodos de cálculo inverso, hay que ir al campo, o sea, hay que tomar, para soluciones o tramos pequeños, hay que ir a soluciones de detalle, y estas herramientas, bajo mi punto de vista, no es que no sirvan, es que no tiene sentido utilizarlas. El tiempo que uno dedicaría a introducir los datos para obtener resultados, pues es mayor al que uno dedica si hace una ingeniería clásica, bajo mi punto de vista, o por lo menos en mi experiencia. Bueno, igualmente, ¿no? O sea, ya me había referido a esto, ¿no? O sea, no podemos pretender dar soluciones con estos sistemas de gestión a problemas concretos o a alguna patología concreta. Esto está fuera de lugar, y en ninguno de los sistemas que nosotros podamos utilizar a nivel de red, en ninguno de ellos va a darnos estas soluciones de detalle. Por tanto, para mí la solución de un sistema de gestión integral, donde empecemos ya con la recogida de datos hasta la obtención de resultados, es algo básico y muy útil, y que nos va a ahorrar mucho tiempo en gestión de información. Y no se olviden que esto tiene que estar acompañado de una adecuada consultoría, porque bueno, la interpretación de esos datos siempre tiene que pasar el filtro de alguien experto en esta materia. Para finalizar, quisiera hacer referencia a los datos de entrada de un sistema de gestión. En redes tan grandes como hemos estado viendo en Chile, en Brasil, si realizamos auscultaciones periódicas, una de las cuestiones en las que nos tenemos que asegurar es que la información que entra es una información buena. Y
Permítanme que haga incidencia en esto, porque la experiencia que tengo también es bastante delicada. Es decir, uno, al final, como administración pública, establece que tiene que medir cada X años o todos los años determinado parámetro, que va a medir ese parámetro y que después lo va a utilizar, digamos, de manera estadística para ver cuál es la evolución y calibrar ciertos modelos que nos permitan predecir a futuro qué es lo que va a pasar. Pues bien, cuidado con esto, porque es un aspecto crítico. Estamos metiendo información al sistema y ahí debemos dedicar mucho tiempo y mucho esfuerzo. En mi experiencia hay que tener mucho cuidado de que las mediciones que se realizan sean coherentes. Y cuando digo coherentes es que no tiene sentido que midamos deflexiones un año después de un periodo seco y al año siguiente después de un periodo húmedo, porque los datos no tienen nada que ver y no van a ser nunca coherentes para crear un modelo. Eso pasa con relativa frecuencia. No podemos introducir los datos de medición de IRI de un año y al año siguiente sin tener en cuenta aspectos que van a afectar muchísimo a la medición de IRI, como pueda ser, por ejemplo, el estado de las juntas de los puentes. Si no elimino ciertos factores, a la hora de hacer la calibración y la evolución de esos modelos, el error que cometo es muy grave. Entonces, ojo, que los sistemas de gestión están muy bien, pero dediquemos suficiente tiempo a la coherencia de los datos que estoy metiendo en ese sistema. Eso sí quisiera insistir en ello, porque bueno, me ha tocado luchar bastante con eso. Y perdón si me he extendido más de lo que yo quería, pero bueno, muchas gracias a todos.